Boa noite a todos. Bom, pessoal, é com satisfação que hoje nós temos a oportunidade de receber a Mônica Baldudano, da Nicarágua. Já de início, eu quero externalizar o agradecimento ao professor Eliel, que é um companheiro nosso nas nossas atividades, e fez o contato com a Mônica e ela gentilmente aceitou vir a Campo Mourão, meio enganada, porque ela não sabia a distância, mas enfim, deu tudo certo até agora, com alguns imprevistos, mas vamos fazer uma discussão bastante proveitosa. Eu estive segunda-feira lá em Londrina, já pude ouvir um pouco a fala da Mônica e acredito que para todos é uma oportunidade ímpar poder ter contato com a Mônica, com a história dela, com a sua atividade de militância, enfim, para nós aqui da PSUCAM, acho que é uma oportunidade fundamental. A Mônica, considero ela guerrilheira, revolucionária e uma política, e exerce uma atividade política intensa na Nicarágua. Ela participou de maneira bastante destacada durante a etapa de insurreição da ofensiva final de 1978-79 contra a ditadura na Nicarágua. A Mônica, desde cedo, ingressou como jovem na Frente Sandinista de Libertação Nacional, foi dirigente do movimento estudantil e se entregou à frente em 1972. Além disso, ela é cientista social e mestre em Direito Municipal pela Universidade de Barcelona, Espanha. É ex-deputada da Assembleia Nacional da Nicarágua, 2007 a 2012, e também foi ministra de Assuntos Regionais do governo da Nicarágua de 1981 a 1983. Se tiver alguma coisa errada aqui, foi o Eliel que passou, tá? Principais publicações da Mônica: Memórias da Luta Sandinista, Sandinismo e Pactos da Democracia e Câmbio, Mudança Revolucionária, Contribuições ao Pensamento Político da Esquerda Nicaragüense, Democratizar a Democracia, um desafio da participação cidadã, Sandino, Vida e Obra, que tem no Brasil publicado pela Expressão Popular, com autoria com João Pedro Sterling. Bom, passo a palavra para a Mônica e aproveitamos bem essa atividade. Pessoal, a Mônica vai fazer uma exposição de mais ou menos 1 hora e a gente abre para a discussão. Bueno, muchas gracias al espacio Marx y a Omar específicamente, quien se interesó en hacernos llegar a este lindo lugar. Gracias también desde aquí a los compañeros del quinto simposio que nos permitieron estar en Londrina y en Brasil estos días, porque vamos a aprovechar también para estar en San Pablo, en la Escuela Florestan Fernández. Estuvimos en un asentamiento con el MST, el IVIVE, en el asentamiento del IVIVE, o sea que nuestro viaje, además de estar en el quinto simposio, nos permite también reavivar nuestros contactos con los movimientos sociales y los compañeros que están acá en Brasil en lucha siempre. Pues a Omar se le pasó contar que en los últimos años he trabajado como historiadora, me he dedicado casi 14 años
ha recopilado testimonios e historias sobre la lucha contra la dictadura somocista, y la he publicado gracias al apoyo de la Fundación Rosa de Luxemburgo. Yo traje para el Espacio Marx uno de los 4 volúmenes, porque he logrado escribir 4 volúmenes que resumen a través de las participaciones de distintas personas lo que significó esa lucha de la que vamos a hablar hoy, esta noche. Para mí es muy importante poder transmitir nuestra experiencia. Creo que la historia de la Revolución Popular Sandinista, que se dio entre 1979 y 1990, es muy importante por sus experiencias, por sus aprendizajes, y debe ser también sometida a crítica revolucionaria. Creo que es muy importante porque todas las luchas de nuestros pueblos dan pistas para las luchas del presente. Es decir, el estudio de la historia y el análisis de las experiencias no sería útil si no nos sirviera para afinar la puntería en las luchas del presente. O sea, una razón de carácter subversivo. Y otra razón que me parece también muy importante es porque el poder hegemónico, el poder que controla el mundo, le interesa tergiversar, ocultar, desaparecer estas historias de las luchas de los pueblos. Porque un pueblo sin pasado, sin luchas de las cuales inspirarse, es un pueblo que es más fácil víctima de la dominación. Y por eso creo que es muy importante y creo que mantener vivo el estudio y el análisis de esta historia es siempre pertinente. En 1979, 19 de julio, entramos triunfantes a Managua, la capital de Nicaragua. Entramos a las instalaciones militares de Somoza, el dictador. Él despachaba en un búnker y estaba rodeado de cuarteles. Y en esos cuarteles encontramos cientos, hasta miles de fusiles, nuevecitas, la mayoría de fabricación israelita, millones de municiones, armas de grueso calibre, uniformes sin usar, boinas, los cascos esos que se ponía el ejército somocista, parecido al del ejército de Pinochet que hemos estado viendo en estos días. Es decir, el ejército de Somoza no le faltaban armas, no le faltaban municiones. Nosotros entramos ahí, habían los uniformes regados en los pisos porque los guardias habían salido huyendo y se habían vestido con ropa civil. 2 días antes, Somoza se había ido de Nicaragua, había puesto su renuncia en el Congreso y había dejado el país. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo era posible que ese ejército poderoso, respaldado siempre por los Estados Unidos, esa dictadura sangrienta, hubiese terminado así, derrotado por un pueblo armado, pero que no teníamos muchas armas, no éramos superiores al ejército en armas? ¿Cómo era posible que un puñado de hombres y mujeres que habían comenzado su lucha en los años 60 se vieran multiplicado de esa manera
y que en todo el mes de junio y julio nos habíamos tomado todos los cuarteles de las pequeñas ciudades y después de las grandes ciudades, y que ese pueblo armado a veces con pequeñas pistolitas y dirigido por guerrilleros muchas veces sin experiencia, hubiesen sido superior a esa guardia. Nosotros, dentro de nuestras recopilaciones de la historia, hemos concluido que la victoria del 19 de julio solo fue posible por un larguísimo trabajo que dilató más de 20 años y que permitió en sucesivas jornadas de luchas, no solo jornadas armadas, principalmente jornadas de luchas reivindicativas, de luchas populares, de huelgas, greves, dicen aquí, greves de todo tipo, que se multiplicaron en las escuelas, en las universidades, que incorporaron a sacerdotes rebeldes de la teología de la liberación, a poetas, a muchachos y muchachas cantando en los atrios de las iglesias, a sindicalistas, a campesinos en los campos. Toda esa marea que fue creciendo estuvo vinculada siempre a luchas anteriores. O sea, la insurrección de 1979 fue el corolario, la resultante final de múltiples jornadas. Nosotros creemos que esto tenía que ver con que los primeros guerrilleros estudiábamos en rústicos folletos la historia de Nicaragua, que nos contaba que Nicaragua había sido intervenida una y otra vez por los Estados Unidos en razón de sus intereses geopolíticos, como está ocurriendo ahora en Siria. Nos contaban que frente a esas repetidas agresiones se había alzado un obrero, había estudiado un poco las experiencias de los obreros en México, porque había trabajado en una empresa transnacional en México, que ese hombre se había levantado desde 1927, organizado un ejército de campesinos, había derrotado la intervención norteamericana. Los norteamericanos tuvieron que salir de nuestro país en 1933, derrotados por lo que Gabriela Mistral llamó pequeño ejército loco, al ejército de Sandino. Y que un año después de la derrota de los marines norteamericanos, Somoza, en contubernio con los norteamericanos, con la embajada gringa, asesinó a Sandino un 21 de febrero de 1934, y a partir de entonces se instaló la dictadura somocista, que dominó nuestro país casi 45 años. Somoza, el primer Somoza, porque fue una dictadura dinástica. Después de Somoza siguió el hermano, después siguió el hijo. Esta dictadura comenzó respetando la democracia tradicional. Había separación de poderes, habían elecciones. Cuando se habla de dictadura se cree que no habían elecciones. Habían elecciones. Lo que pasa es que eran fraudulentas. Incluso se dieron algunas reformas y algunas acciones populistas. Por cierto que Somoza fue muy amigo
de varios presidentes argentinos también, de varios presidentes latinoamericanos y dictadores latinoamericanos, y que hicieron medidas populistas. Y, por ejemplo, hizo el Código del Trabajo y lo aplaudieron las centrales sindicales, incluso las comunistas. Dio el voto de las mujeres, dio una nueva ley, por primera vez existió seguridad social en Nicaragua, pero todo su sistema de gobierno era mezclado con una putrefacta relación con los partidos supuestamente de oposición que pactaban con el dictador, se repartían el poder y permitían el dominio, que fue creando un régimen de concentración de la riqueza en poquísimas manos y de manera particular en la de su familia. El régimen de Somoza privilegió el capitalismo, aprovechó la Segunda Guerra Mundial para fortalecerse frente a los norteamericanos, incluso expropió todas las propiedades de los alemanes y se las quedó él, utilizando como pretexto la Segunda Guerra Mundial. Era representante de los Estados Unidos en Centroamérica. De hecho, se convirtió en un gendarme de los intereses norteamericanos en Centroamérica. Favoreció la presencia de las grandes empresas de los Estados Unidos en las minas, en las bananeras, en las explotaciones forestales. Controlaban los norteamericanos parte importante de los puertos que habían en el país. Este régimen al principio tenía una buena relación con el capital nacional también, con las familias de los millonarios, que eran muy pocas, en un país muy pequeño. Y en 1900, y durante mucho tiempo, gozó de cierta estabilidad. En 1956, el primer Somoza fue ajusticiado por un patriota, entonces le quedó el poder en manos de sus otros familiares. En 1960 se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Había ya triunfado la Revolución Cubana, se habían desarrollado una serie de movimientos guerrilleros fracasados, pero el Frente Sandinista, fundado por Carlos Fonseca, allá mirábamos que hay una traducción de la biografía de Carlos Fonseca que hizo Expresión Popular, que es muy buena, que yo les recomiendo, porque a través de la biografía de Carlos Fonseca, hay muy poca literatura de la Revolución traducida al portugués, hay 3 o 4, pero este libro de la vida de Carlos Fonseca permite entender bastante esto que yo estoy contando. Carlos se da cuenta que era importante dotar a la lucha nicaragüense de un carácter, de una ideología y un pensamiento nacional. Y entonces rescata acá a Sandino, porque Somoza había desaparecido la figura de Sandino. Decía que Sandino era un delincuente, un bandolero. Somoza escribió libros sobre Sandino. Carlos rescata la figura de Sandino, aunque hay que decirlo que los primeros escritos importantes de Sandino lo hacen en Argentina, Gregorio Seltzer, que rescata sus cartas y dice que Sandino que fue el primer gran patriota que derrota a una invasión de los Estados Unidos. Entonces Carlos lo rescata y lo convierte en un ícono, y por eso le pone a la organización Frente Sandinista. Pero Carlos había estudiado las ideas socialistas, había estudiado marxismo, porque venía de las filas de los socialistas o de los comunistas de Nicaragua que estaban agrupados
en el Partido Socialista Nicaragüense. Los primeros fundadores del Frente Sandinista eran marxistas. Claro, no es que habían estudiado mucho, seguramente ustedes han estudiado muchísimo más que lo que se podía estudiar en aquel entonces, que toda la literatura era clandestina, no existía posibilidad de acceder a la literatura marxista. Y los rudimentos y el conocimiento del marxismo le permiten analizar la realidad nicaragüense. Como decían ellos, como dijo una vez Ricardo Morales Avilés, hay que estudiar el marxismo como nicaragüenses y la realidad nicaragüense como marxistas. Es decir, que el estudio de estos marxistas estaba muy vinculado al análisis de las propias experiencias y de la realidad concreta, es decir, cómo se expresaba el capital, cómo se expresaba el control de la burguesía en las realidades concretas de Nicaragua. Y esas herramientas les permitieron hacer el análisis de clases. ¿Qué clase representaban las fuerzas políticas en Nicaragua? Y lo llegan a concluir que ya sean conservadores o ya sean liberales, representan a la misma clase, las clases de los terratenientes, las clases de los empresarios, de los algodoneros, de los capitalistas, y que había que crear una fuerza que se enfrentara y representara a las clases explotadas y oprimidas de Nicaragua. No un gran proletariado, porque Nicaragua no tenía un desarrollo industrial, era fundamentalmente una economía agraria. Entonces, crean esta organización inspirada también en las luchas por la liberación nacional que se estaba librando en otros continentes, todas las luchas en África, en Asia. Para nosotros siempre fue un gran ejemplo la guerra y la lucha de liberación en Vietnam, por ejemplo. Eso fue un faro todos los años de lucha. Y lo más cercano, la Revolución Cubana, que desde un principio nos apoyó. Incluso recordábamos con Isabel que Monal, que está ahora en Londrina, que el Che desde 1959 entró en contacto con revolucionarios y rebeldes nicaragüenses y apoyó y fue el encargado de reunirse con los nicaragüenses para transmitir sus experiencias y animar los primeros intentos guerrilleros que, como veremos, fueron inicialmente fracasados. El Frente Sandinista se diferencia entonces de los partidos opositores, porque habían opositores al somocismo, pero que representaban intereses de la burguesía, y se diferencia de los partidos socialistas y comunistas del hemisferio porque escoge la lucha armada como método para realizar su acción transformadora. Eso resulta del análisis de nuestra realidad. Enfrentados a una dictadura cuyo método fundamental de dominación era el control del ejército y el apoyo de los Estados Unidos a ese ejército, no había posibilidades de hacer una lucha por la vía pacífica. Esa nos permitió desarrollar una estrategia, tempranamente una estrategia de toma del poder. El Frente Sandinista siempre tuvo una estrategia de toma del poder. Es decir, que había que luchar para tomar el poder, porque desde el poder se tenían que realizar las transformaciones que se estaban proponiendo en el programa. Bueno,
Los primeros intentos guerrilleros fueron en el 63, después en el 67 y después en el 70. Teníamos la idea de que había que hacer la lucha principalmente en la montaña, un poco también influido por la Revolución Cubana que bajó de la Sierra Maestra. Esos intentos fueron fracasados y los analizamos. Carlos Fonseca y los primeros las analizaban y los análisis eran muy duros, muy críticos. Y una de las conclusiones en cada uno de estos fracasos, que dejaba mucha autoridad moral también, porque mataban a mucha gente y la gente poco a poco dijo, estos son los únicos que realmente están luchando aún dispuestos a dar la vida. Y ese análisis indicaba que la sola acción guerrillera militar no era la vía de la victoria, que había que realizar un trabajo de concientización, de organización, que había que crear redes, que había que crear células en las ciudades, que no era nada más en la montaña, sino también en la montaña, en el campo, que son los entornos de la ciudad, en las partes intermedias entre la montaña y la ciudad, que había que trabajar en los barrios, que había que trabajar con los sindicatos. Y hay que decir que los grupos cristianos, inspirados en la teología de la liberación, en los métodos de Paulo Freire para la concientización y la alfabetización liberadora, todo eso llegó allá y nosotros lo pusimos en práctica. Y eso nos permitió ir desarrollando un trabajo que se enfatizó en un periodo que se llamó de acumulación de fuerzas en silencio, que fue de 1971 a 1974, en donde aparecía como que no existía Frente Sandinista. Somoza decía que ya nos había aniquilado. Y era un trabajo en silencio, e incluso se hicieron operaciones para financiar la lucha, algunos asaltos, pero no se decía que era el Frente Sandinista. Y en 1974 se hizo un golpe espectacular, un secuestro masivo de funcionarios de Somoza para liberar a todos los presos. Los principales dirigentes estaban prisioneros desde 66, 67, 70, habían ido haciendo grandes redadas y se liberaron a todos esos presos. Se hizo una proclama que salió en todos los medios de comunicación y se consiguió dinero. Y salieron los presos del comando, que un comando integrado por 3 mujeres y 11 hombres, que se fueron a Cuba. Allá estaba Carlos Fonseca y ahí pasamos a otra etapa de la lucha. La voy a abreviar porque el tiempo se nos está haciendo muy corto. En 1977 pasamos a las ofensivas en las ciudades, ataque a los cuarteles del somocismo en las ciudades, y integrado con los intentos de levantar a la población. Es decir, no es atacar un cuartel, sino que la gente se insurreccionara. No lo logramos en el 77. En 1978 la dictadura asesinó a un personaje conservador, director de un diario, una persona con un gran respeto en toda la población, Pedro Joaquín Chamorro, y ese asesinato aceleró el proceso de concientización. La gente se dio cuenta que la dictadura no respetaba nada, porque ese era un hombre que no estaba en la lucha armada. Él lo que hacía era usar su periódico y escribir contra la dictadura. Y entonces eso aceleró los procesos de incorporación popular. Hubo una insurrección espontánea en una zona con mucha influencia de los indígenas, y después vino una insurrección en el 78, en septiembre.
un golpe espectacular en el 78 también. Nos metimos al Congreso, secuestramos a todos los congresistas y conseguimos la liberación de unos 70, 80 compañeros que habían sido capturados en todas estas jornadas. Y también mucha publicidad. Ese golpe indicó que la gente ya estaba preparada. Cuando los guerrilleros con los rehenes iban hacia los aeropuertos, al aeropuerto donde había varios aviones que iban a salir con los guerrilleros y los rehenes hacia Panamá y Cuba, la gente salió a las calles, como que ya no tenía miedo, y a decirle adiós a los guerrilleros. Eran miles de gente. En el 79 fue una ofensiva generalizada, ininterrumpida, insurrección que se concretó en Victoria en 1979. Podría pasar horas contando eso, pero no tenemos tiempo. Triunfamos y comenzamos una revolución con un programa que decía liberación nacional, democracia popular y economía mixta. Perdón, me confundí. Liberación nacional, democracia popular y socialismo. Ese es el programa de Carlos Fonseca de 1969. En 1979 se concerta con otra fuerza un programa de reconstrucción y los pilares eran pluralismo político, economía mixta y no alineamiento. Confiscamos las propiedades todas las propiedades de Somoza y todos sus principales militares y eso. Se hizo una reforma agraria, entregamos la mitad de la tierra cultivable, estaban en manos de los campesinos al finalizar la revolución. Se hizo la nacionalización de las minas, la nacionalización de todos los enclaves norteamericanos. Se nacionalizó el comercio exterior, se nacionalizaron los bancos, no había bancos privados. Creo que esa es una de las cosas más correctas. Los bancos solo sirven para ganar dinero. Creo que hasta en la Revolución Norteamericana advirtieron el papel que iban a jugar los bancos después. En términos sociales se hizo la alfabetización, 60% de analfabetismo existía en Nicaragua. Se hizo políticas sociales, se plantearon las reivindicaciones de las mujeres, educación gratuita, un ejército. Todas las instituciones del somocismo cayeron, incluyendo las Fuerzas Armadas. Entonces se construyeron nuevas instituciones armadas con los guerrilleros que habíamos triunfado. En fin, pero todos esos cambios estuvieron enfrentados a la decisión de los halcones de entonces, la victoria del neoconservatismo que estuvo representada con las victorias de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y Ronald Reagan declaró que había que aniquilar la revolución y empezó a fortalecer la contrarrevolución, millones de dólares conseguidos en el Congreso, por supuesto bloqueo de la economía. Eso desgastó la revolución. A final de 1989 se inició un proceso de búsqueda de la paz. Esa fue una guerra durísima. Yo creo que incluso fue más dura que la lucha contra la dictadura. Todos los días había muertos de parte de los combatientes que defendían la revolución. Y al final eso desgastó la revolución. Además, destinar todos los recursos a la defensa desgastó la economía, había dificultades muy grandes. Y el proceso de paz implicó adelantar unas elecciones que se realizaron en 1990. Toda la derecha se unió y en 1990 perdimos las elecciones. La derecha sacó 51% y nosotros sacamos 48%.
de los votos. Así era una derrota táctica, podía ser una derrota táctica, pero con el correr de 1990, de toda la década, se convirtió en una derrota estratégica. Y yo creo que se convirtió en una derrota estratégica por una serie de factores. Primero, durante la transición, cuando perdemos las elecciones y vamos a entregar el gobierno a doña Violeta Chamorro, la viuda de este periodista que les contaba, hubo una apropiación indebida de bienes en manos de dirigentes del Frente Sandinista, y eso debilitó ética y moralmente al sandinismo. Pero además se puso en evidencia nuestras debilidades. No habíamos construido una organización democrática fuerte todavía. Voy a abreviar mucho eso porque después podemos terminar en la plática. La organización popular creció muchísimo. O sea, cuando el somocismo no había organización verdaderamente popular, habían algunos sindicatos blancos, algunos pocos sindicatos socialistas, pero la explosión de organización popular se dio después de la victoria. Y todas estas organizaciones de todo tipo estuvieron siempre muy centradas en fortalecer el proyecto de la revolución. No lograron desarrollar su autonomía para sus demandas auténticas. Eso ha marcado hasta hoy, porque no existen organizaciones autónomas todavía en nuestro país. Y eso es otro factor que explica. Y después había una dirección colectiva de la revolución que se fue transformando en una dirección individualizada en la figura de Daniel Ortega. Al final, el Frente Sandinista terminó siendo una organización electoral, electorera y centrada en el fortalecimiento del poder personal de Daniel Ortega. A finales de 90, Daniel Ortega, él decidió pasar a una fase de acuerdo con la derecha. Yo en ese tiempo era diputada y voté en contra de todos esos acuerdos, razón por la que me fueron excluyendo del Frente Sandinista. Nunca se han atrevido a expulsarme, pero hizo arreglos con uno de los presidentes, yo creo que el más corrupto que ha tenido Nicaragua. Bueno, Somoza también lo fue, pero de esta etapa, Arnoldo Alemán. Y esos acuerdos fueron para repartirse instituciones, poder institucional. El poder es un tema que hay que debatir muchísimo, porque yo creo que está en la raíz de los problemas por los que atraviesan las izquierdas. ¿Para qué querés el poder? ¿Para que tengas unos diputados, una gente que viva bien, o para hacer transformaciones? Allí hubo un asunto. Él se enamoró del poder y pactó para repartirse poder con quienes lo tenían en ese momento y las instituciones. Y allí comenzó un proceso de conversión del sandinismo a orteguismo. Así que cuando llegamos a las elecciones de 2006, gana Daniel, pero ya no es el Frente Sandinista de la Revolución, ya no es el Frente Sandinista Revolucionario. Él se apropia de todas las figuras, los símbolos, pero no es el Frente Sandinista ya revolucionario. Y a eso lo decimos por lo que ha acontecido. En 2006 gana las elecciones, en 2011 se vuelve a reelegir
O sea, en la historia del Frente Sandinista solo había una persona que puede ser candidato a la presidencia, que es Daniel Ortega. Solo un secretario general, que es Daniel Ortega. Y solo un presidente, que es Daniel Ortega. Entonces, él personaliza el tema y en el año 2011 se vuelve a reelegir totalmente en contra de la Constitución que prohíbe la reelección continua y por más de 2 periodos. ¿Y qué es lo que tenemos? Un gobierno con las prácticas políticas muy parecidas a los partidos tradicionales que enfrentamos cuando estábamos luchando: clientelista, prebendarista. Hace, incluso, diría yo, también sus principales funcionarios son sus propias familias. Entonces su esposa tiene tanto o más poder que él, parece que la está preparando para ser su sucesora. Y esas transformaciones hacen que actualmente en el gobierno, con un 97% de la economía es privada, o sea, nada de las medidas de la revolución permanecen, todo está privatizado. Los grandes beneficiarios de las políticas son los banqueros, los grandes hacendados, el agronegocio, pero también, a diferencia un poco de acá, la política también privilegia a las transnacionales. Por ejemplo, Carlos Slim, dueño de las telecomunicaciones en Nicaragua, o Unión Fenosa, el dueño de la distribución de la energía. Todo eso lo ha ido haciendo él con un control total, férreo, de todos los poderes. No hay nada que se pueda llamar la segunda etapa de la revolución. Ellos dicen que la segunda etapa es cristiana, socialista y solidaria. De socialista no tiene nada, porque el Estado es un Estado sin capacidad de regulación alguna. Si lo importante del Estado para ellos es el control del poder judicial, del poder electoral, pero el Estado no regula nada, está desvaciado de su función, muy propio del régimen neoliberal, del neoliberalismo. El régimen es neoliberal también, subordinado al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha calificado la economía de Nicaragua como la mejor dotada. Está escrito eso. Todas las medidas del Fondo Monetario Internacional se cumplen en Nicaragua con mucha más rigurosidad que las que hacían los anteriores, el de Violeta, mucho más disciplina, por una razón, porque hay un control total de los sindicatos, de las organizaciones populares. Entonces no hay luchas. Entonces nunca como ahora está más tranquilo el capital, porque por un lado favorece la inversión extranjera, no paga impuestos, está exonerado de juros. Impuestos. Está exonerada las zonas francas, son zonas como enclaves donde llegan las empresas, explotan la mano de obra, principalmente mujeres. Con los salarios, seguimos siendo el país con los salarios más bajos de América Central. Entonces, no es que haya en realidad un cambio. Hay importantes cambios sociales, hay un énfasis en el combate a la pobreza a través de pequeños créditos, de comida, de bolsa, de bono productivo.
un poco parecida a la bolsa. Y entonces ha disminuido la pobreza. La extrema pobreza, los extremadamente pobres, o extremadamente pobre es aquel que sobrevive con $1 diario, o sea, 2 reales diarios. En un país de 3 millones de nicaragüenses en extrema pobreza, pasarlo a la pobreza, es decir, pobre es el que sobrevive con 2, o sea, 4 reales. Pasar de extrema pobreza a pobreza no es muy caro, y ha contado con la generosa cooperación venezolana que se maneja de manera privatizada. O sea, las políticas sociales no le cuestan a los ricos, le cuestan a la cooperación y al pueblo de Venezuela. Todas las políticas sociales son resultado de esa generosa cooperación. Vemos positivo esas transformaciones. No lo podemos ver negativo, decir que es malo que la gente deje de ser extremadamente pobre. Como tampoco, como nos complace que sea el ALBA, porque creemos que el ALBA es un proyecto alternativo importante. Nos complace su discurso en relación a la Revolución Cubana. Lo que sí decimos y denunciamos es que hay un discurso anticapitalista y a veces antiimperialista que no se corresponde con la realidad de la práctica económica cotidiana de todos los días. Eso es lo que estamos viviendo en Nicaragua, y por eso nosotros podemos decir que aquella revolución fue derrotada finalmente, no por el imperialismo, no por la derecha, sino por la conversión de una parte de aquellos que hicieron esa revolución en los nuevos agentes del capital y de los intereses de los montantes monopolios. Así las cosas, el panorama para nosotros es bastante turbio, gris, triste. Sin embargo, aunque desarticulados y minoritarios, habemos muchos sandinistas, revolucionarios, que seguimos apostando a las transformaciones profundas de la realidad, y que decimos que este modelo, esta realidad no puede ser eterna, que hay que seguir luchando, que hay que seguir apostando al único verdadero sistema y modelo que puede ser realmente significar la emancipación de toda la humanidad, que es el socialismo. Y en esa lucha estamos, y en esa lucha seguimos recreando nuestra convicción y nuestra esperanza. Muchas gracias. Bom, pessoal, a gente vamos abrir uma rodada de perguntas. Quem quiser fazer pergunta de onde está, se quiser vir aqui se apresentar, ergue a mão, fala o nome, para a gente aproveitar um pouco mais a presença da Mônica, que no nosso entendimento vem trazer aí um pouco mais de gás para a nossa luta em busca de uma sociedade emancipada. As lutas dos povos latino-americanos, é fundamental essa luta articulada para que sigamos nesse processo de luta e na busca de uma sociedade socialista ou comunista, como vocês preferirem. A América Latina é muito pouco conhecida por todos nós. A maioria desconhece as lutas que já ocorreram na América Latina. A Mônica
vem trazer essa contribuição para nós. E, enfim, que a gente possa seguir lutando articuladamente, uma luta classista de fato, como a companheira aqui no início falou, do conservadorismo que se está se instalando e se instala na nossa universidade, de professores conservadores que preferem dar a sua aulinha, a sua prova, mais do que discutir a realidade, pensar essa realidade, lutar por uma sociedade emancipada. A sua aulinha é mais importante, a sua provinha é mais importante. Mas o Espaço Marx está aqui para mostrar que a gente tem que seguir lutando e apontando as contradições da universidade, dessa sociedade, rumo a uma sociedade emancipada. Quem se sentir instigado a fazer a pergunta, fale um pouco assim, devagar, para a Mônica compreender melhor a pergunta. Um de cada vez. Mônica, meu nome é Alex, sou daqui de Campo Mourão, da Festival Espaço Marx. A minha pergunta é assim: as lutas que começaram na América Latina com um caráter nacionalista, desde Bolívar, passando pela defesa dessa mesma luta pelo Martí, chegando no Sandino, que era uma luta essencialmente nacionalista, e que tinha, naquele momento, divergências com o Partido Comunista da Nicarágua. Depois, a gente tem hoje, desde 1992, com o golpe do Chaves, depois 98 com a sua eleição, mais um processo um pouco mais profundo desta luta nacionalista que já dura, digamos, mais de 200 anos. Você disse que depois da morte do Sandino foi incorporado a luta sandinista do Sandino mais a proposta socialista e comunista. A minha pergunta é a seguinte: o socialismo do século XXI, uma proposta do Chaves, que de início também não tinha esse vínculo tão explícito com o marxismo, mas depois vai incorporando ao longo da sua trajetória. Eu queria ouvir de você o que você pensa deste processo. Não sei se você tem acompanhado um autor chamado Nestor Corran, que ele vai colocar o conceito de marxismo bolivariano atrelado com esse socialismo do século XXI. Você acha que isso é possível? Em que medida, qual a importância disso hoje para a América Latina e quais os limites disso, na sua opinião? Mais alguém? Na posição, pessoal.
Bom, queria fazer você usar o microfone, para todo mundo ouvir, e que você falasse um pouco, Mônica, como que estão os movimentos sociais na Nicarágua. Aqui no Brasil a gente vive um momento que teve algumas manifestações, mas essas manifestações, né, a classe trabalhadora, ela está ausente. Gostaria que você falasse um pouco como que está na Nicarágua. Mais alguma, pessoal? Posso falar daqui? Você falou desse momento mais contemporâneo, mais atual da Nicarágua. E você falou da Nicarágua estar na alba, e isso representar uma aproximação com os países latino-americanos. Então, se houver tempo, eu gostaria que você falasse um pouco desse processo de cooperação e como você avalia a proposta da CELAC, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que Daniel Ortega tem se manifestado, né? O que me faz, né, ser crítica e receosa, mas de qualquer maneira a CELAC parece vir a ser um outro fórum, um outro espaço para se pensar uma outra hegemonia na América Latina. Então, gostaria de ouvir suas considerações sobre isso. En realidad, Sandino no tuvo contradicciones con los comunistas de Nicaragua. Prácticamente todavía no estaban organizados como tal. Habían algunos personajes dispersos en la geografía. Sí, Sandino tuvo contradicciones o fue víctima de incomprensión, sobre todo del Partido Comunista Mexicano, en una segunda etapa. Y esto, en este libro que mencionaste, ¿no?, sobre Sandino, lo explicamos. Creo que también en el primer volumen de estas 3 memorias aparece que, contado por uno de los comunistas que analizó toda esa relación tensa que se dio. Efectivamente, el énfasis de Sandino en ese momento es que Nicaragua está intervenida militarmente por los Estados Unidos y que la primera tarea era la liberación nacional. Es decir, romper con ese estatus de subordinación del país a las tropas directamente de los Estados Unidos y a la subordinación de todo el país a los intereses norteamericanos. Y no es que él no tuviese un proyecto de transformación que lo logra esbozar y que lo desarrolla un poco en el año 1933, cuando ya no están los marines, y entra en un acuerdo de paz en donde ya Sandino no sigue combatiendo y que empieza a relacionarse con el presidente de Nicaragua pidiéndole respaldo para el proyecto de construcción de cooperativas que estaba desarrollando en el teatro donde se habían realizado los principales combates y habían integrado los campesinos, que era la zona norte. Entonces, los comunistas explican esta ruptura no debido
acciones de Sandino, sino fundamentalmente debido a los cambios en la política generada en la Unión Soviética y en los países del campo socialista, en donde entran en una lógica de... yo creo que eso tuvo mucho que ver con el tema de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos, es decir, la participación de la URSS, por así decirlo, en el campo de los aliados para enfrentar a los fascistas alemanes. Y eso influyó en el enfoque, es decir, pasaron la Unión Soviética y el PECUS y todos los partidos comunistas a una política de convivencia, por así decirlo, y Sandino, su principal enfrentamiento era con los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces eso generó un proceso de desentendimiento. Ahora, hay que decirlo que Farabundo Martí llega y participa en la guerrilla en el ejército de Sandino, y es durante mucho tiempo como su secretario y lo acompaña a México, y tienen desencuentros, pero cuando ya va a morir Farabundo Martí, Farabundo tiene las expresiones más positivas sobre Sandino. Las palabras más hermosas que se pueden haber escrito las dijo Farabundo Martí, porque el Partido Comunista, algunos del Partido Comunista, llegaron incluso a acusar a Sandino de traidor y de haber robado dinero, y era totalmente falso, y después los mismos comunistas lo han reconocido. Ahora, ¿por qué Carlos rescata esa figura? Porque nosotros seguimos siendo dominados por los Estados Unidos. O sea, Somoza era en la realidad un gerente de los Estados Unidos en Nicaragua. Nosotros éramos, de alguna manera seguimos siendo una neocolonia de los Estados Unidos. Es decir, Somoza puede gobernar con esa dictadura por el respaldo de los Estados Unidos. Todos sus principales militares, sus principales cuadros iban a estudiar a los Estados Unidos, y la economía giraba y aún gira alrededor de los Estados Unidos. Entonces, el énfasis en el nacionalismo y en la figura del héroe considera Carlos que es fundamental para darle a la lucha una dimensión nacional y antiimperialista. Pero Carlos también incorpora el enfoque de la lucha de clases, y lo deja muy claro, no solamente en sus escritos, sino en su propuesta programática. Yo creo que el énfasis en la liberación nacional era correcto. Eso fue lo que nos permitió unir a la gente en contra de la dictadura y en contra de los Estados Unidos, y fue a la vez lo que nos generó el enfrentamiento, porque lo que hizo que los Estados Unidos consideraran que la revolución era algo indeseable y un peligro. Ahora, yo creo que el sandinismo, no solo el de Sandino, el pensamiento de Sandino obviamente tiene las limitaciones propias de la época y de la naturaleza de su lucha. Y creo que el sandinismo de nosotros en los años 60 y 70 también tiene limitaciones, y tuvo limitaciones sobre todo para poder trabajar las estrategias de resistencia después que somos desalojados del gobierno por el voto popular. Creo que faltó estudio de las herramientas de análisis del marxismo, profundización de la formación ideológica. En los años
80 se descuidó la formación ideológica. Yo tengo un trabajo sobre eso que lo presenté en la escuela Florestan Fernández, sobre la educación política dentro del Frente Sandinista. Creo que fue débil, y cuando cae el campo socialista y se derrumba el muro de Berlín, se fortaleció una visión pragmática dentro de un sector del sandinismo de que se había triunfado el pensamiento único. La victoria del pensamiento único también penetró a las filas del Frente Sandinista, y yo creo que parte de lo que está aconteciendo hoy tiene la transmutación del sandinismo en orteguismo, tiene que ver con la debilidad ideológica del Frente Sandinista, y por eso creo que una de las grandes tareas hoy es el reencuentro con la ideología, con el marxismo. Yo creo que hay que hacer, es muy débil eso, incluso en las universidades prácticamente inexistente, porque la ideología del orteguismo hoy es todavía peor, porque en el orteguismo lo que ha prevalecido es esta idea, así tal cual se las voy a decir. Este es un gobierno para los pobres, que le hace cosas buenas a los pobres, porque Daniel y Rosario son los intermediarios de la voluntad de Dios en Nicaragua. Ellos han sido los elegidos para que se cumplan las profecías que están en la Sagrada Escritura, de llevar a nuestro pueblo a una sociedad de desarrollo, de crecimiento, donde todo el mundo tenga lo que debe de tener. Y eso lo repiten todos los días a las 12 del día, a la hora del ángel, hay una comparecencia de la esposa del presidente. Ustedes lo pueden oír en internet y van a ver. La Virgen María, la Virgen Guadalupe. Hoy es el día de la Virgen tal, la Virgen nos protege con su manto, porque nosotros estamos aquí para servir a Dios y servirle a nuestro pueblo. Esa es la ideología de hoy allá. Y en los foros internacionales, el capitalismo salvaje de Pablo VI, ¿verdad? El énfasis es porque el capitalismo salvaje, ¿verdad? O sea, no es el capitalismo, es el salvaje. Y el mismo día en que se habla, se hace un discurso anticapitalista, o se dice pues que el capitalismo es negativo, se hacen acuerdos con los grandes capitalistas. En una ocasión contaba yo en el Parlamento que cuando hubo una reunión donde se acuerdan que Hugo Chávez fue violentado por el rey de España. ¿Te recuerdan que el rey de España le dijo, ¿por qué no te callas? Y ese día Daniel hizo un discurso contra las transnacionales ahí. Y ese mismo día, en la Moncloa, estaba firmando un acuerdo con Unión Fenosa. Y entonces el vocero, el periodista que habla en nombre de Unión Fenosa allá en Nicaragua, le pregunta al periodista, ¿y qué opina? A nosotros no nos preocupa lo que Daniel dice, lo que nos interesa es lo que él hace. Es decir, el discurso es, la práctica es esquizofrénica, porque el discurso es radical, anticapitalista, antiimperialista, y la práctica es todo lo contrario, ¿verdad? Y con eso le digo a la que le preguntaba a ella, vamos a después hacerlo de la movimiento social. Cuando se hizo el pacto con
con Arnoldo Alemán, estaba todo el debate del Tratado de Libre Comercio y estaba en América Latina toda la lucha contra el ALCA. En Nicaragua no se llamó ALCA, se llamó CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Y los votos del Frente Sandinista fueron los que hicieron posible la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Nunca se opuso el Frente Sandinista a ese tratado. Y en una ocasión negociaron esos votos para conseguir otra cosa. Cosas de reparto de poder. Con el presidente Bolaños se ratifica el CAFTA, porque ya lo había firmado el Ejecutivo, faltaba que lo ratificara el Legislativo. Es decir, el CAFTA es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Cómo convive el CAFTA con el ALBA? En realidad, si uno mira las estadísticas económicas, el grueso de la economía está orientado al CAFTA, no al ALBA. Han incrementado las exportaciones de carne a Venezuela, un poco de madera, creo, a Cuba, pero no tienen ninguna relación en cuanto a la realidad de la economía, ¿no? de las cifras de la economía. Ahora, el proyecto del ALBA es algo positivo y nosotros por eso decimos que nos complace que Nicaragua sea parte del ALBA. Nos complace que Nicaragua reciba apoyo de Venezuela. Venezuela le da prácticamente el 100% de la factura petrolera. Es decir, todos los barriles de petróleo que Nicaragua necesita para mover su economía se los entrega Venezuela. La mitad de esos barriles de petróleo Nicaragua lo debe de pagar 30 días después. Y la otra mitad la va a comenzar a pagar dentro de 25 años. Bueno, ya han pasado, será dentro de 15, 18 años, porque ese fue un acuerdo firmado en el 2007. Entonces, ese dinero, pero en ese petróleo se vende todos los días en la gasolinera, como dicen aquí, en los postos de gasolina, ¿no? Entonces, ese dinero que se recoge de esa venta va a dar a un fondo privado. Una vez llegó el presidente del Parlamento, yo se lo dije así, directo, así como que si ustedes ¿por qué privatiza la ayuda venezolana? Si es socialista, ¿por qué privatizar todo? Porque si esa es una ayuda del Estado venezolano, debe de manejarse con transparencia y a través del Estado. Pero llega a un fondo y lo privado es privado, es secreto, no está obligado a rendirle cuenta a nadie. No sabemos nosotros realmente qué pasa con esos fondos. Ellos dicen que la casa techo para la urgente, todos los programas esos son de ahí. Pero ¿cuál es la contabilidad? No sabemos. Nosotros sí sabemos que ellos han comprado canales de televisión privados a nombre de la familia. O sea, tienen 3 canales de televisión ya de ellos. Si sabemos que han comprado hoteles, si sabemos que, es decir, que el grupo de poder se ha enriquecido de manera individual. Entonces, estos fondos venezolanos, eso será el ALBA. Yo creo que no es el sentido del ALBA. Pero no podemos más que decir que el ALBA es algo positivo y que es positivo que haya fondos para esos programas sociales y que la filosofía del ALBA es la correcta. ¿Qué criticamos recientemente? Nicaragua acaba de aprobar una ley para otorgar la concesión del canal interoceánico que va a unir el Pacífico con el Atlántico.
Ese es un histórico sueño. Es el punto por el cual nos hemos enfrentado a los Estados Unidos históricamente. Ese canal se concesionó por una ley firmada por todos los diputados del orteguismo. Es una concesión absolutamente absurda, negativa para el país. Se concesionó a la empresa, a una empresa anónima, sociedad anónima. Me decía Isabel, pero es al Estado chino. No es al Estado chino. China no tiene relaciones diplomáticas con Nicaragua. ¿Saben quién tiene? Taiwán. En Nicaragua hay embajada de Taiwán. Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular China. La concesión es a una empresa que preside un chino que dice que tienen algunas inversiones importantes en China y que dice que tienen unas inversiones todas extrañas, no desarrolladas en algunos países latinoamericanos. En realidad se le entregó aire, tierra, bosques, el derecho de dragar el lago, en un acuerdo que la mayor parte es secreto y hay una cláusula de secretividad ad eternum, así dice, ad eternum, a una empresa que parece que es una empresa de papel, porque el chino lo que ha dicho es que él va a ir a buscar fondos por aquí y por allá. Sí, de factibilidad, sí, estudio de factibilidad. El Estado entregó todo su patrimonio ahí y dice que cuando entre en operación el canal va a recibir hasta, es decir, puede ser menos, puede ser uno, porque dice hasta, no dice una cifra cerrada, hasta $10 millones anuales por 10 años. Pero que el inversionista se puede descontar deudas presentes y futuras. Es una ley absolutamente extraña, incluso, es decir, desde el punto de vista de cualquiera que la estudie. Porque lo que hace la ley es decir que el acuerdo con el chino, todo lo de ese acuerdo es válido. Y que incluso dentro de tantos días se tiene que reformar la Constitución para adecuarla a ese acuerdo con esta empresa. Yo he hablado en privado con gente de Cuba, con gente de Venezuela, y yo digo, en el libro de Sandino, yo menciono, el texto es muy largo, pero yo menciono que Sandino habló del canal. Y Sandino propuso que el canal debería de ser construido por una gran empresa integrada por los estados latinoamericanos. Y yo se lo dije, lo he dicho ya en los medios de comunicación. Este acuerdo con esta empresa es una puñalada al alma. Yo he hablado en privado, como te digo, con venezolanos. Y ellos están de acuerdo. ¿Por qué no hizo el acuerdo de construcción del canal si es un canal que puede beneficiar muchísimo el tránsito de las mercancías del Atlántico al Pacífico en un país que pertenece al ALBA, hacerlo con Argentina, hasta con Brasil? Pues, si Brasil tiene inversiones allá en una hidroeléctrica. Yo la cuestioné también en el Parlamento porque igual son inversiones donde todo va para el inversionista. No le queda nada al país, ni siquiera el compromiso de que la energía eléctrica va a ser más barata para los nicaragüenses. Entonces, le das el agua, hacen la represa, sacan la energía y te la venden y le regalan, como que si los recursos naturales no valen nada. Y entonces vende la idea. Nicaragua no tiene nada para hacer ese
canal, entonces tienen que venir dinero de afuera, sí, pero Nicaragua tiene el territorio, tiene el cielo, tiene el agua, tiene los recursos naturales que están ahí, como que si no valen nada. Eso es un ejemplo nada más de la lógica con la que estás gobernando. El tema del canal, incluso una hija mía que vino a estudiar aquí a Brasil, en la Florestan Fernández, es abogada, e introdujo, no porque yo sea su madre, ¿verdad? Puede ser subjetiva, pero el recurso de inconstitucionalidad más completo en contra de esa ley, ella lo introdujo. Yo traje el libro, se lo voy a dejar a la biblioteca, pero también lo pueden ver en internet. Ahí está clarísimo la naturaleza de esa que sería la principal obra de esta segunda etapa de la revolución, porque es el canal y 10 megaproyectos, puertos de agua profunda a un lado, puertos de agua profunda del otro, aeropuertos, trenes. Es una cosa fantástica incluso, ¿verdad? Dice 40.000 millones de dólares. Pero, ¿bajo qué esquema? Bajo el esquema de la explotación capitalista y la concesión a empresas privadas, el capital transnacional. No tiene nada que ver con la lógica del alma, ¿verdad? Y algunos están clarísimos de eso, porque eso hubiera sido una enorme oportunidad para consolidar ese proyecto. Y termino con lo de los movimientos sociales. Bueno, el CELAC obviamente es uno de los instrumentos más importantes para tratar de avanzar en una lógica de articulación latinoamericana frente a la hegemonía de los Estados Unidos y ante la hegemonía del capital europeo. Eso es claro. Y todos estos esfuerzos son importantísimos. Y aquí a veces hay situaciones que yo se los quiero decir, a mí me pasa, ¿verdad?, que es bien difícil cuando hablas de estos esfuerzos de articulación, sustraerte de una lógica en un sector de la izquierda que dice que esto amerita que no hagamos crítica a los gobiernos que forman parte del CELAC o que forman parte de estas articulaciones. Porque eso es tan importante que si vos haces críticas a los gobiernos que forman ahí, entonces sos proimperialistas, estás debilitando a este proyecto. Yo creo que esa es una gran trampa, ¿verdad? Es una gran trampa. Pero bueno, no me voy a extender en eso. El tema de los movimientos sociales, como decía, Nicaragua hizo mucha organización popular, organización campesina, obreros agrícolas, organización sindical, mujeres, jóvenes. Pero esa organización fue siempre muy subordinada a la vanguardia. Éramos una vanguardia, ¿verdad?, que estábamos en el poder. Y entonces las líneas eran de la vanguardia a las organizaciones. Y cuando perdimos las elecciones, quizás el único movimiento social que se desprendió de esa lógica, primero fue un movimiento campesino, pero después ha sido un poco cooptado, y después fue el movimiento feminista, ¿verdad? Y por eso tal vez el movimiento que más choca con el gobierno actualmente. Aparte que el entendimiento con la alta jerarquía o una parte de la jerarquía ha hecho que se retrocedan en algunos derechos de las mujeres, como el aborto terapéutico, por ejemplo. Creo que son uno de los 3 países en el mundo que penaliza la interrupción del embarazo por razones de que corre peligro la vida de la madre, el aborto terapéutico. Entonces, los movimientos sociales en Nicaragua son prácticamente inexistentes. O sea, hay organización popular, pero no actúa como movimiento social, porque un movimiento social está en la lucha y en la reivindicación de los intereses de su sector y en la confrontación con el modelo, y presionando
Porque aunque vos tengas un gobierno que se dice izquierda o un gobierno que sea progresista, el movimiento social no se puede desmovilizar. Tiene que empujar esas transformaciones. Las transformaciones las tiene que hacer con gobierno de derecha, las tiene que empujar, ya sea gobierno de derecha o gobierno de izquierda. Desmovilizar es mortal para los movimientos sociales. Lo que pasa es que estos gobiernos tienen mucho más facilidad de cooptación. Además, con este tipo de programas vuelven difíciles las cosas para los propios dirigentes de los movimientos sociales seguir empujando esas luchas sin perder base social. Entonces, eso ocurre en Nicaragua, en los sindicatos, todo está controlado de una manera confusa. Y los intentos de nuevos movimientos sociales son fuertemente y terriblemente reprimidos. Eso que denunciaba la joven acá, eso pasaba en Nicaragua. A un movimiento, y con esto termino, un movimiento de viejitos, de personas de 60, 70 años, por lo que se llamó la pensión reducida, que cuando ha cotizado, ha pagado sus cotizaciones al seguro, pero no logra llegar al número de cotizaciones para tener una pensión de retiro, él tenía derecho, según la ley, a una pensión reducida. Y no se la dieron los gobiernos anteriores. Y estos viejitos empezaron a marchar a las calles, entonces iban con sus bastones, al principio eran poquitos y después se fueron haciendo mucho. Y fue llegando al corazón de la gente ver a los viejitos en las calles. 5 años, diciendo tenemos derecho a nuestra pensión reducida porque fuimos dando nuestro sudor, nuestro trabajo y ahora no tenemos nada porque se necesitan 750 semanas y a lo mejor tenían 600. Entonces, en la parte final, ellos dijeron, nos vamos a tomar las oficinas del Instituto de Seguridad Social. Y era bien difícil, ¿cómo van a reprimir a los viejitos? Y entraron los viejitos, ¿entienden lo que dice viejito, verdad? ¿Cómo dice viejito? Aquí los ancianos, las personas de tercera edad. Y entraron a las oficinas. Entonces vino unos grupos de jóvenes bastante autónomos, o sea, no vinculados a ningún partido, no vinculados a nada, de clase media, estudiantes de medicina, dijeron, vamos a ir a ayudar a los viejitos, a los ancianos, a los de la tercera edad, a darles consulta médica porque se les sube la presión, hipertensión. Y se fueron varios días a quedarse con ellos en las noches. Y una noche llegaron en los camiones de la municipalidad, de la alcaldía de la prefectura de Managua, unos encapuchados, vestidos de civil, hicieron unas atrocidades, a las mujeres las desnudaron, muchachas, todas de clase media y estudiantes fundamentalmente. El objetivo era aterrorizarlos, y algunos los golpearon y les quebraron la nariz, a unos les robaron 50 celulares, se les llevaron, el grupo era como unos 250 celulares, 7 automóviles, ellos habían dejado de ser, algunos iPad, una computadora. La policía no sabe nada. 7 automóviles robados, no sabe nada, no existió esa represión. ¿Qué hicieron? Grupos paramilitares. O sea, para que no sea el ejército, para que no sea la policía, tienen organizados grupos paramilitares. Y eso opera cada vez que hay un intento de una lucha que ellos no controlan.
De algo que ellos no controlan, se sale del control, lo reprimen de esa manera, pero también con llamadas por teléfono, amenaza, chantaje. Tu hermana trabaja en tal institución, en tal ministerio, si no te salís de eso, si no dejas de andar en esas manifestaciones, tu hermana va a ser corrida y la familia empieza a salir de eso, de esa lucha. Entonces es muy difícil, porque además todo eso se hace en nombre de ideas revolucionarias, de un ideario, de una lucha, se celebran las luchas. Es una cosa terrible, es de las cosas más difíciles que nosotros nos podíamos imaginar que pueda pasar. Pero parece que en general los procesos de restauración son bastante parecidos, y por eso es importante conocer los procesos de restauración en la Revolución Francesa, los procesos que pasaron después de la Comuna de París. Es decir, que hay algunas cosas parecidas, ¿verdad? Y eso es lo que te puedo decir, y ahora que me he tomado muchísimo tiempo, ya, si quieren todavía alguna pregunta, pues, o una opinión o alguna divergencia con mi punto de vista. Fala aí, professora Ana Helena. Alguém mais? Fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos, agradecer a contribuição da professora Zilda e do Anderson, que se dispôs a ir a Londrina buscar a Mônica, agradecer os camaradas aqui do MST que estão presentes, o pessoal do DCE, da Universidade Federal, demais professores que estiveram aqui presentes, a professora Meire e os seus alunos de Maringá tiveram que se retirar porque eles tinham que pegar o ônibus lá em Maringá 11 horas da noite. E agradecer fundamentalmente a você, Mônica, que veio nos trazer essa contribuição. Eu sei que você já vem com a viagem da Nicarágua até Londrina, já é bastante cansativo, e mesmo assim você gentilmente se dispôs a vir aqui conversar conosco. Para nós é um momento especial, a sua presença aqui fortalece as nossas atividades, fortalece o nosso espaço, faz com que a gente continue esse processo de luta, de embate ideológico, de formação da consciência da classe trabalhadora, aqui no Espaço Marx, aqui em Campo Mourão, faz com que a gente consolide ainda mais os nossos trabalhos, tenhamos mais energia para continuar lutando. Então, em nome do Espaço Marx, quero agradecer muitíssimo a tua presença, as tuas considerações, as tuas contribuições. Quando vir ao Brasil novamente, espero que tenha um espaço na sua agenda para voltar aqui conosco com mais tempo. Desculpa pela comunicação nossa, que foi um pouquinho complicada. A Mônica, as informações que chegou a Mônica é que a palestra parece que seria 3 horas da tarde, ela vinha aqui, voltaria rapidamente, aí ela não trouxe nada. Na verdade, era para ela ficar aqui, pousar, descansar, enfim, para a gente poder conversar um pouco mais. Mas a nossa comunicação foi um pouco desencontrada nos nossos e-mails que eu mandava para ela e para o professor Eliel. E o Eliel, eu não sei se passou as informações exatas. E também ela foi surpreendida pela distância de Londrina até aqui. Ela achava que era mais próximo. Então, viajar 200 quilômetros ou 400 quilômetros num dia já decorrência da série de trabalhos que a Mônica já está fazendo. Teve conferência lá em Londrina na terça-feira, ontem estava no acampamento, no assentamento lá em Londrina, hoje aqui, depois tem outras atividades aí em Londrina, em São Paulo. E, enfim, Mônica, muito obrigado mesmo, e a gente deseja sucesso. Uma última cosa. Efectivamente me hubiese gustado quedarme a dormir acá, era más bien para mí, no puede darse cuenta. Y yo quiero agradecer
al espacio Marx esta oportunidad. Quiero decirles que estas memorias, que son muy lindas, además que se pueden leer muy bien en español, porque son sencillas, van a estar en un sitio web que se llama pues Memorias de la Lucha Sandinista.org. Las vamos a poner por ahí en noviembre. Y yo quiero hacer entrega de uno de los volúmenes para Espacio Marx, para que lo circulen entre ustedes, porque realmente son muy pesados y entonces no pude traer muchos. Este tercer volumen comienza con un recuento de la participación de las mujeres en la lucha. Es el recuento más completo que hay en Nicaragua, de todas las que murieron, de todas las que quedaron heridas, de las que contribuyeron, de las que dieron su granito de arena, cuidando una celda, es decir, de todo tipo de contribución. Y además es el que relata la entrada al búnker y la entrada y la victoria, ¿verdad? Ahí hay una fotografía mía como guerrillera. Yo quiero solo decirles que cuando yo hablo de esta situación difícil que tenemos en Nicaragua, no lo hago con desesperanza, no lo hago con desconfianza de que las luchas no van a triunfar. Las luchas triunfan cuando hay persistencia. Todos los avances que ha tenido la humanidad de un modelo económico a otro, los avances en materia de conquistas sociales, han sido resultados de las luchas. No las gana un gobierno. Las transformaciones no se producen de arriba, se producen como resultado de las luchas sociales. Y estas luchas van de victorias, derrotas, victorias, derrotas. Y importante analizar las victorias, pero también importante analizar las derrotas. Y yo quería agradecer y decirles que nos vamos aquí, de aquí, contentos. Yo voy muy contenta porque he encontrado en todos estos encuentros en Brasil que pese a las dificultades que ustedes tienen, también hay mucha voluntad de lucha, mucha decisión, mucho estudio, mucho debate que se necesita para aclarar las ideas y llena de energía y de seguridad de que nuestros sueños seguirán siendo posibles y seguirán siendo realizables. Así que yo quiero entregar a él para que me quede a todos ustedes